equipo al que lo podría... Hola, muy buenas noches a todos. Por favor, todas aquellas personas que van ingresando a la sala, vamos a silenciar los micrófonos. ¿Sí? Excelente, Franco, gracias. Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Hoy venimos con todas las energías para ver la clase de diseños de sistemas de información. El profesor tiene una clase muy interesante con respecto al módulo 2. Así que espero que vengan dispuestos. Me imagino que han leído, que han investigado por su cuenta para venir a complementar la clase que tenemos el día de hoy. Y les quería hacer una observación. Algunos me han manifestado por WhatsApp que, Oralia, ¿por qué el contenido de lectura no es igual al contenido que tenemos en la clase con el profesor experto? Les aclaro algo, jóvenes. Recordemos algo. Siempre es bueno tener más información, tener 2, 3, 4. Mientras más información tengamos, mayor va a ser el conocimiento que podemos obtener, porque de eso se trata. Se trata de que ustedes tengan un material de lectura y un material de clase que les permita ampliar el conocimiento que ya tienen, ¿ok? Entonces no se preocupen porque hay una clase en el portal y porque hay un contenido en la clase online, ¿ok? Recuerden que una cosa complementa a la otra y mientras más información tengan ustedes, muchísimo mejor, ¿sí? Así que vamos a tratar de quedarnos tranquilos, vamos a tratar de utilizar un poco más la lógica y la informática. Por favor, Fernando y todas aquellas personas que tienen los micrófonos activos, vamos a desactivar. Recuerden que mientras más información tengamos, sobre todo en el área de informática, que tenemos que estar actualizando constantemente porque sabemos que la informática es algo que día a día sale algo nuevo. Entonces, por favor, vamos a utilizar esas herramientas, aprovechar toda esa información que nos da y a cargarlo, a tenerlo de la mejor manera, no a quejarnos tanto, porque la queja nos destruye. A veces nos quejamos por algo que realmente sí nos sirve. Entonces vamos a aprovechar toda la información que nos den acá en Teclat, ¿sí? Entonces, bienvenidos. En este momento tenemos al profesor Fernando con nosotros, quien va a estar dando y dictando lo que es el módulo 2 para aquellos que se acaban de agregar, ¿sí? Les voy a activar para que ustedes puedan activar sus micrófonos por ustedes mismos. En caso de que quieran aportar alguna pregunta, lo puedan hacer al instante. Yo siento que es más cómodo a veces transmitir una pregunta de forma verbal que a través de texto. Sin embargo, sé que hay personas que son tímidas y si les da timidez o un poquito de pena hablar por el micrófono, lo pueden escribir por chat y estamos para aclarar todas sus dudas. Bueno, profe, ahora esperamos por usted. Adelante. Muchísimas gracias, Aurelian. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. Espero que estén teniendo una linda semana. Gracias. Me permito complementar quizás algo de lo que mencionaba Aurelia recién. Vengo del sector informático de hace más de 35 años. Y la riqueza de todo esto es poder compartir experiencias y poder entender y bajar a la práctica. Cuando yo les mostraba mi primera diapositiva de lo deseable, realidad y posible, es la importancia de que ustedes estudien toda esta teoría y la puedan aplicar. Y la pueden aplicar en casos. Y ahí es donde está la riqueza, cuando ustedes lo bajen esto a la práctica. El texto, el material que está escrito, las clases que están grabadas, todo eso lo pueden ver, lo pueden revisar. Y excelente, si hay dudas, si hay consultas, aprovechen este espacio para hacérmelas, que con todo gusto les voy a contestar lo que está ahí. Por allí hay algunas cuestiones, desde la experiencia que uno tiene, digo, de algunos añitos que han corrido un poco de agua abajo de este puente, la forma de enfocarlos y de encarar los contenidos y los conceptos les van a ayudar a bajarlos a tierra, a bajar. Pero interrúmpanme y pregúntenme lo que necesiten. En este momento nos lleva por delante, digamos, los contenidos de lo que corresponde en el módulo 2. En el módulo 1 habíamos estado trabajando todo lo relacionado a la teoría general de sistemas, cuáles son sus componentes, sus elementos, de entender los conceptos de entrada, de procesos, de salida. Y eso es la relación que tienen los sistemas con nuestro entorno, con nuestra forma de después tener que trabajarlos y desarrollarlos. Uno normalmente inicia esto a partir de un pedido de un usuario, alguien que me pide algo que debemos desarrollar, una necesidad, una demanda que hay que satisfacer a partir del diseño y el desarrollo de un sistema de información. Y eso, el puntapié que nos va a dar es llevarnos a cuál es el ciclo de vida propio de un sistema. Si yo les hablo del ciclo de vida de un proyecto, vamos a entender como etapas de un proyecto el inicio, la planificación, la ejecución, el control y el cierre. Si transformamos eso
a un ciclo de vida propio de un proyecto de software, vamos a entender que existen otros tipos de etapas u otra forma de mencionarlas y denominarlas. Sí, Nico, ¿querés preguntarme algo? Por lo que abriste el micro, digo, nada más. Bueno, avanzamos. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles son esas etapas de ese ciclo de vida que tiene un proyecto de software? A ver, ¿quiénes recuerdan? Ya han tenido que leer el módulo, ¿eh? Vamos. Vamos, ¿quién se anima? Romper esa timidez, vamos. Qué lindo que los tenga presencial y después decir, vos decime tal cosa, vamos. Kevin. Hola, Kevin, ¿cómo va? ¿Me escuchás? Bueno. Buenas noches, Kevin. Adelante, vamos a ver quién leyó. ¿Te animás, Kevin? Jorge, Brian, ¿quién se anima? ¿Cuáles son? Es muy simple, son 5 partes. ¿Qué es lo primero que hacemos? La primera, vamos, ¿quién se anima? Están intimidados ahorita. Análisis, dice Análisis, Gabriel. creo. Gustavo, Bien, ¿qué digo? bien, Gustavo, bien. Bien, ahí las vamos a poner porque parece que estamos muy tímidos todos y abordemos cada uno de ellos y entendamos cómo es este ciclo de vida, chicos. Vamos a perder ese miedo que estamos todos en una etapa de aprendizaje. Todo esto es un concepto de trabajar colaborativamente. La informática cambió muchísimo. Desde que yo empecé, que estábamos encerrados y éramos un compartimento estanco trabajando solos, a trabajar en una comunidad global, absolutamente global. Nosotros trabajamos con equipos que están distribuidos geográficamente, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo. Tenemos equipos que se encuentran en este momento en Brno, en la República Checa, en la India, equipos que están en Chile y que están en Estados Unidos. Eso es parte de la integración. Y este ciclo de vida entendido en el desarrollo de un sistema de información también tiene que ver con cómo el resto del equipo va a poder acoplarse a este ciclo de vida. Cuando hablamos de análisis, ¿qué entendemos por análisis? ¿Qué entienden por análisis, chicos? Vamos. Necesidades, bien Claudio, tenemos que identificar cuáles son las necesidades a satisfacer, qué es lo que tenemos que nosotros poder recolectar información, recopilar datos, hacer una licitación, Esto determinar es y una clase, calcular. de eso son mis profesores, esto es en vivo, en directo. Eso es lo que yo tengo. Y eso es lo ¿Cómo? Perdón, alguien que abrió el micrófono no lo escuché. Bueno, elicitar, capturar la actividad del cliente, identificar cuáles son las necesidades que tiene cada una de las áreas, cada uno de los interesados por las personas que van a poder recolectar estos datos, que después pueden o no transformarse en usuarios del sistema propiamente dicho, que eso después los vamos a representar a través de los diferentes diagramas. Entonces, esa forma de recolectar y buscar los datos es una de las etapas más críticas y más importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para capturar esa recolecta de información, ese poder identificar que Franco pone allí los límites que tiene que tener un sistema, que están basados en límites, alcances y las no contemplaciones dentro de ese alcance? ¿Qué técnica les parece que podemos aplicar? ¿Cómo hacemos para ir a buscar datos? Vamos. A través de encuestas, listas de cotejos, ¿puede ser? No sé si me Excelente, equivoco. Oralia. Entrevista también puede ser. Es mi alumna participativa, Oralia. ¿Sí? No, Entrevista. yo transmito lo que ellos me dicen. Por allí dijo Fernando, a través de las entrevistas también. Correcto, podemos entrevistar. Una entrevista, no puedo ir a una entrevista, digo, bueno, me voy a entrevistar al gerente del área de ventas porque tenemos que hacer la plataforma de comercio electrónico. No puedo ir así nomás, tengo que ir preparado, tengo que llevar un conjunto de preguntas, saber qué es lo que quiero indagar. Supongamos que yo les pregunto a ustedes qué experiencia tienen en el desarrollo de un core bancario, del sector financiero de un banco. ¿O qué conocimiento tienen ustedes de un proceso de inseminación artificial de la raza Bradford en el campo? ¿O qué conocimiento tienen de un proceso de análisis de cultivo por mapeo de color? Y probablemente nuestra experiencia inicial sea baja o nula. Y todo eso requiere de que yo me prepare, de que yo indague, de que yo investigue primariamente, porque el análisis me va a salir mal si yo no tengo esa información completa, ¿sí?
Ahí pone Andrés, entrevistas primarias, secundarias, correcto, muy bien. Y lo importante, prepararse para esa entrevista. Llevar ese conjunto de preguntas, ese mapa guía, ese roadmap que yo voy a tener para con mi entrevistado. ¿Sí? ¿Qué pasa si la cantidad de personas que tenemos son, no sé, nos gustaría reconocer cómo es el comportamiento de la plataforma de e-commerce o cómo debería ser para que nuestros clientes puedan generar y cargar pedidos? Y tenemos que hacer un relevamiento de nuestros 15.900 clientes. ¿Vamos a poder entrevistar 15.900 personas? ¿Qué les parece? ¿Cómo hacemos? Luciano, ¿qué hacemos? Alexis me dice que no. ¿Cómo no vas a poder, Alexis, entrevistar 15.900 personas? ¿Qué te parece? A través de encuestas, correcto, bien. Entonces ya incorporamos ahí otro elemento. Sí, Alexis, por supuesto que es demasiado si yo quisiera hacerlas a modo de entrevista. Entonces me muevo al modelo de encuestas. Y dentro de las encuestas probablemente no me van a contestar todos. Entonces ahí entender el concepto, ¿sí?, de la población y de la muestra que es significativa y que me represente el modelado de lo que yo quiero. Yo no voy a poder modelar un sistema si no tengo la información. ¿Sí? Esto que yo les estoy contando son técnicas propias de relevamiento para poder hacer un análisis, que posteriormente lo llevaremos a la etapa del diseño. ¿Sí? Entonces, ahí la forma de recolección pone observación, entrevista, forma secundaria, análisis de información ya procesada, revisión documental. Perfecto, excelente, esas son las formas. Ahora, ¿conocen la técnica del mate? Porque esa no está en los libros. ¿Conocen la técnica del mate, chicos? ¿Qué les parece? No, dice Fer. ¿Saben cuál es? Me llevo el mate, el termo abajo del brazo y me siento en la empresa. Me siento a ver qué hacen, me siento a ver cómo trabajan, porque una cosa es lo que te dice y otra cosa es lo que pasa. Entonces, nos tenemos que apoyar en la documentación, nos tenemos que apoyar en los procesos, pero la realidad, y Andrés, es justamente eso, necesito la observación directa, necesito estar ahí presente y ver realmente cómo es el comportamiento. Entrevisto, hago conversaciones, hago encuestas, analizo los datos, busco los formularios, excelente todo eso, muy bien. Pero complementen siempre con una instancia de observación. Vayan y vean, observen ustedes, sáquense esa duda de lo que está pasando. Otro elemento crítico en el análisis es poder identificar y determinar cuáles son los casos de excepción, ¿sí? Porque lo que les van a contar y lo que van a relevar en primera instancia es el comportamiento normal, ¿sí? Y el comportamiento normal es más fácil de detectar que los casos de excepción. Supongamos, hacemos la plataforma de e-commerce y me dicen que tenemos que vender los determinados productos y que el usuario tiene que seleccionar del carrito o para cargar en el carrito de compras una serie de productos. Y esos productos que seleccionan tienen un stock determinado. Cuando no tiene stock, ¿puedo seguir vendiendo? ¿Qué les parece? ¿Mm? No, me dice Franco. A pedido se puede ir. A pedido, como dice Luciano. Entonces, fíjate cómo podríamos empezar a indagar que no en todos los casos, pero para algunos casos sí, o para determinado tipo de productos sí, estos no y aquellos sí. Y a lo mejor la primera respuesta de quien haces la entrevista para hacer ese análisis y luego modelarlo, te va a decir, no, no, solamente vendemos si el stock existe. Y si te contesta el dueño, a lo mejor te dice, no, si ya lo tenemos pedido y sabemos que llega dentro de 3 días, lo vamos vendiendo lo mismo. Entonces, es muy importante que para poder llevar adelante ese proceso de análisis, que ya vamos a ver algunas cuestiones más técnicas, hagan un relevamiento profundo, detallado y minucioso, aplicando todas las técnicas que he mencionado y que tienen en el material. Franco dice, le hacía pedir y después nunca podés cumplir. No, 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 vamos a cumplir, Franco. Tenemos que cumplir que les entregamos. En tiempo y en forma. Bien, la otra etapa que tenemos es el diseño. ¿Y a qué nos lleva el diseño? ¿Qué les parece? Análisis y diseño tienen documentación común desde la formalidad, ¿sí? Que eso ustedes lo van a ver. En parte lo estamos viendo ahora ya en este módulo, y el resto de los diagramas que se aplican basados en el UML los tenemos en el módulo 3. ¿Qué tenemos que hacer en el diseño?
¿Qué hacemos? A maquetar la idea del proyecto para seguir puliendo la idea. En realidad empezamos a maquetar en el análisis y empezamos a hacer el diseño ya preliminar, como está planteando, a partir de prototipos, a partir de diferentes documentaciones como los diagramas de colaboración, de secuencia, empezamos a armar estructuras de datos, y eso nos va a dar el sustento, ¿sí? Exacto, un diseño simple, sencillo, pero que permita validar las funcionalidades, ¿sí? Y empezamos a crear eso de la estructura del sistema. Y ya ahí seguramente nos vamos a meter no solo con la documentación técnica propia del sistema, y ahí nos metemos con todo, arquitectura, despliegues, implementaciones, casos de pruebas, etcétera, etcétera. Ya te contesto, Lorenzo. Sino que también ya nos vamos a tener que meter a hacer el desarrollo propiamente dicho, ¿no? Vamos a tener que meter manos en la masa. El equipo de desarrollo va a tener que empezar a codear, ¿no? Y vamos a tener que empezar a hacer cuestiones propias de la implementación y ese testing, que acá lo vemos como un proceso lineal, no es tan lineal, ¿sí? El testing no es un compartimiento estanco que se produce sobre el final como control de la calidad. No se produce una implementación y después testeo desde lo formal. Entendemos que este es el ciclo de vida, sí, pero en la realidad no es así de lineal. Yo cuando estoy haciendo el análisis, cuando estoy conversando con mi cliente y estoy capturando los requerimientos, exacto, Brian, cuando estoy haciendo la captura de los requerimientos, estoy levantando los criterios de aceptación por parte del cliente. ¿Por qué me va a aceptar que esta tasa es una tasa con las características que él quiere? ¿Por qué me va a aceptar que este prototipo de interfaz responde a las características propias del carrito de compras de la plataforma de compra? ¿Sí? Eso es importante. Entonces, yo ahí ya empiezo a capturar. Y el área de testing, lo que va a estar haciendo QA, lo van a encontrar muchos como área de Quality Assurance, lo que está haciendo es empezar a pensar cuál es su plan de pruebas, que nosotros lo tenemos en la lectura del módulo 4. ¿Está bien? Ahí vamos a ver toda la parte de plan de pruebas y vemos también algunas cuestiones propias del análisis de vulnerabilidades y demás. Pero yo no voy a poder hacer ese plan de prueba recién, al final, cuando me llegaron, me digo, ¿para qué voy a armar el plan de prueba? No, ya vengo trabajando desde el análisis con ese diseño del plan de prueba. Entonces, cuando estoy integrando, mi producto tiene múltiples complejidades. No es hacer una interfaz que hace un botoncito de algo y nada más, sino que se integra con múltiples funcionalidades del proceso integral de sistemas, ¿no? O sea, con muchas funcionalidades, con muchos módulos, con muchos entregables diferentes probablemente, o integraciones de otros sistemas. Yo puedo hacer una plataforma que se integra con un CRM, que se integra con un ERP, que se integra con otro producto externo, ¿no? Como una cadena de mercado pago. Entonces, cuando voy a pensar el análisis, armo el diseño, codifico, pienso en el proceso de implementar, de poder mostrar que esto está productivo y funcional, voy a estar testeando y validando, pero esto se produce en círculos, ¿no? Es como que tengo que estar revalidando y tengo que volver a hacer. El modelo de cascada sirve cuando el escenario está perfectamente identificado, claro y no tiene incertidumbres o riesgos, lo cual es muy poco frecuente, muy raro dentro del ambiente informático, ¿sí? Eso se modifica y cambia sustancialmente. Entonces, entender que estas etapas del ciclo de vida van a producirse en un ciclo de iteraciones, de repeticiones. Todo esto lo vamos a ver también en la lectura 3. ¿Sí? Les aviso dónde están los contenidos para entender todo este modelo. Testeamos, ya tenemos nuestro producto, todo ok, y esto evoluciona, esto sigue, esto continúa en un proceso. ¿Sí? Podría ser un modelo que voy en espiral, un modelo que itero, un modelo que adapto, un modelo que integro. Bien. Acá Franco me ponía, perdón, porque por ahí me pierdo en alguna lectura, el testing debe estar en todas las etapas, correcto, pero también lleva más tiempo testear en todos los niveles. Es relativo, Franco, porque te lleva un esfuerzo que vos vas poniendo en los diferentes puntos de desarrollo, pero que a la vez te va haciendo más corto el ciclo de retorno para corrección. ¿Sí? Cuando uno detecta una falla en etapas tempranas, el esfuerzo requerido para su solución e integración es mucho menor que si me lo detectas tarde. ¿Sí? Entonces, eso también es un elemento de evaluación continua. Y por supuesto que en estos procesos de prueba, de testing que uno está haciendo, no todo, uno termina haciendo todo el testing eterno para encontrar que no haya bugs, si no, no saldría ningún producto al mercado, sino es poder encontrar que funcione como yo necesito en el caminito feliz que le decimos, pero también las revisiones del comportamiento
de vulnerabilidades específicas, y ahí empezamos a meter seguridad y demás. ¿Se puede considerar la actualización de una aplicación como una evolución? Sí, por supuesto. ¿Sí? Vos, en una aplicación, cuando vos desarrollás y te aparece, usted tiene una versión vieja en su dispositivo, actualícela, está evolucionando en el comportamiento. Y ahí tenés dos formas. Uno es que tu iteración sea de ir dándole un incremento en las funcionalidades, o que vayas produciendo mejoras de adaptación a las funcionalidades existentes, ¿sí? Te das cuenta que el usuario no usa las cosas de la manera que diseñaste, que la armaste, que funcionen bien, pero el usuario no tiene ese comportamiento y tenés que adaptar esa funcionalidad. Hoy se habla mucho de la experiencia de usuario, ¿no? Igual depende el modelo de desarrollo que se haga. Algunos son más rápidos que otros, pero depende el nivel de riesgo y la escala del proyecto. Claro que sí, Andrés, el nivel de riesgo está vinculado también a los grados de incertidumbre y de complejidad que un proyecto tiene. Entonces eso también influye. Bueno, obviamente que la escalabilidad, la envergadura, el tamaño, eso afecta mucho más. Hay modelos que probablemente alguno haya escuchado si tiene experiencia en esto. Algunos hablan de ciclos de Scrum o tableros de Kanban para visualizar el proceso. Temas de lectura 3, lo vamos a ver más adelante. Pero también hay otro que se llama Extreme Programming y que trabaja sobre ciclos muy cortos de controles, de código entre pares, de revisiones de test unitario, etc. Y produce funcionalidades muy concretas, muy puntuales. Se trabaja sobre la evolución, se entrega eso y después se pasa a la siguiente. Y es como mucho más focalizada en el desarrollo de una funcionalidad que de un proceso integral. Y eso también se trabaja cuando los escenarios son de riesgo. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Consulta, profe. Creo que recién escuché que habla del método Kanban. Sí, Luciano. Nosotros, por lo menos yo estoy en las prácticas ya en PP1 y me dicen que tenemos que implementar Kanban. Hoy no lo leí, estoy con la aplicación Trello, no sé si la conoce. Sí, perfectamente. Estoy tratando de llevarlo ahí, pero me gustaría, bueno, no sé si se puede adelantar algo así, como vistazo nada más, si no, está bien, no hay problema. Se me entrecorta un poquitito, pero entiendo que me preguntaba si podíamos implementar algo o charlar algo respecto de Kanban. Eso lo vamos a ver cuando veamos en la lectura 3, en el módulo 3. Ahí vamos a trabajar un poquito más específico. Solo a modo genérico, menciono que un tablero es la identificación de diferentes estados por los cuales atraviesa una actividad o tarea, ¿sí? Entonces, ese tablero tiene un conjunto de cosas para hacer, cosas que se están haciendo y cosas que han finalizado. Y lo que permite muy fácilmente es la visualización por todo el equipo del estado de avance del proceso. No habla de técnicas de documentación del diseño o del análisis del software, sino que habla de la evolución del proceso completo. Visualmente, flujo continuo, sistema pool, digo, tiene muchas características. No prescribe roles en las personas que participan en ese tablero, se adecua y se cambia en función de la organización. Tiene como ese conjunto de particularidades, Luciano, y la herramienta que estás usando es una de las más simples que hay en el mercado para aplicar, que es Trello, como vos bien mencionaste, y hay otras muchas como Kanbanize, Kanbanchi, Planner, Jira, y se me escapan montones. Mural, Miro. Gracias, profe. De nada, Luciano. Después, en los últimos minutos, si hay alguna pregunta puntual que te quede, me la haces y te la contesto para que te sirva para tu actividad. Bien. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué parte sería esto? El analista de sistemas, ¿no? Ahí hablamos de que tiene diferentes funciones y en la clase anterior charlábamos un poquitito de este rol, de esta doble cara que tiene que tener uno como analista. Por un lado ve las cuestiones técnicas, por otro lado ve la comunicación con el usuario. Si me comunico con el usuario necesito cuestiones simples, modelos sencillos. No puedo complejizar porque el usuario no me va a entender ni yo voy a entender el proceso de negocios de él, pero a la vez tengo que simplificar y estandarizar la forma de verlo. Entonces allí empiezan a jugar estos elementos que tenemos acá, ¿no? Por un lado, ese documento de especificación de requerimientos que se conoce como ERS, ¿no? Especificación de requerimientos del software.
Y allí, tan simple como haga falta, pero que no carezca de información necesaria para entregar a otros desarrolladores. Y acá es donde viene muchas veces en la actividad práctica, y esto les digo desde la experiencia, que si yo trabajo solo, y yo soy el que hace el análisis, y yo soy el que hace el código, y yo soy el que hace la implementación, y yo hago el testing, digo, bueno, hay cosas que dejo obviadas en la documentación porque las tengo en mi cabeza. Ahora, si este proyecto crece, yo necesito incorporar equipos de trabajo, y la tengo acá en mi cabeza, no hay forma de transferirla sino a través del consumo de mi tiempo. ¿Está bien? Que a veces no lo tengo. Entonces, la documentación estricta, donde se baja en papel, donde se baja en diagramas, en UML, hace que esto fluya a través de los diferentes equipos. ¿Sí? Entonces, ¿importante el documento? Sí. ¿Suelen ser largos? Sí, dependiendo de la complejidad del modelo de negocios. Nosotros tenemos documentos que trabajamos de manera estandarizada con algunos bancos de primera línea acá del país, que no tienen menos de 35 hojas una funcionalidad. Cuando la agarra el desarrollador te quiere matar. Te dice, ¿para qué me entregas tanta información? Porque ahí está todo. Y cuando vos te vayas o yo me vaya, ahí queda. Usa lo que te sirva. ¿Sí? Digo, ¿me pelearía ahí con las metodologías ágiles que hablan de la documentación necesaria? No, porque en este caso es necesaria. En otros casos puede ser necesario que con una simple hoja esté suficiente. ¿Mm? ¿Cuáles son los requerimientos que se identifican de los stakeholders? ¿Qué son los stakeholders? ¿Qué son? No sé si están escribiendo en el chat. Ahí. ¿Qué son? Stakeholders. ¿No se acuerda ninguno? ¿Las gallinas? No son los dueños, Gustavo. No necesariamente son dueños. Dueños de producto, ¿no? Los interesados, ¿sí? Recuerden ese concepto de interesados. Los stakeholders son los interesados del producto, el que le van a dar uso. Cuando hacemos un diagrama de contexto, un diagrama ambiental, identificamos diferentes actores, digo hablando formalmente dentro de la metodología. No, está acá escrito en la pantalla, Luciano, fíjate bien, stakeholders, acá en pantalla, requerimientos, stakeholders, digo para que no se confunda la escritura. Esos interesados son aquellas personas que van a usar el sistema y que al fin y al cabo son quienes van a validar la funcionalidad, quienes van a validar tu testing, quienes van a validar los criterios y pruebas de aceptación. Entonces, muy importante, documentos de visión, tener en claro hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, cuál es el objetivo del producto, del proyecto en este caso. Podemos hablar de documentos formales en la gestión de proyectos, que hablaría de un acta de constitución, o podemos hablar de documentos que transmitan la visión y a veces es tan simple como un elevator pitch, ¿no? O sea, como una conversación de 20 segundos que transmite lo que quiero, lo que voy, a dónde voy, startup típica. Me frenan si llego a decir términos o cosas que no se conocen, por favor, ¿eh? No se queden con dudas. Modelo el caso de uso. ¿Qué es modelar el caso de uso? Sí, podríamos llamarlo clientes, Andrés, pero desde la nominación formal son interesados del proyecto stakeholders como términos, son clientes del sistema, para no confundir con clientes de la organización, ¿está bien? ¿El modelado de caso de uso a qué se refiere? A ver quién se acuerda. Casos de uso. No inventen nada raro. Casos de uso. Funcionalidades necesarias para que se use el sistema bajo algo, ¿no? O sea, el caso de uso podría ser la gestión de los pedidos, la gestión de los requerimientos, especifica una funcionalidad como nos pone René allí, ¿está bien? Entonces, modelar ese caso de uso me va a permitir a mí identificar quién es el actor, esto que mencionaba yo recién, como decía por allí alguien, no se le puede llamar cliente, ese usuario que vamos a tener del sistema, ese interesado en el uso de ese caso, ¿sí? Entendamos el concepto. Entonces, ese actor va a usar una funcionalidad. Ahora, esa funcionalidad
Es parte del UML, Franco. El UML define el caso de uso como una de sus documentaciones. Ese caso de uso puede contener extensiones o inclusiones, ¿sí? Cuando yo modelo el caso de uso, digo, bueno, este es el actor, el caso de uso es la generación del carrito de compra para la plataforma de e-commerce, y ahora ahí tengo que identificar si ese caso de uso se extiende a otro caso o incluye otro caso, ¿sí? ¿Me explica alguien qué es una extensión o una inclusión de un caso de uso? ¿Qué es una extensión o una inclusión? Déjenme que voy a abrir una hojita en blanco. Así les comparto. Bien, Andrés. Vamos a dibujar con el dedo. Si yo tengo un actor, y ese actor es el cliente, ese actor es la persona que entra en la plataforma de e-commerce para hacer un pedido y elige los determinados productos y empieza a completar ese carrito, ¿sí? El caso de uso es esa elipse que acabo de representar ahí, y ese caso de uso vendría a ser, por ejemplo, generar compra o venta en este caso, ¿no? Estoy haciendo una venta de mi lado. ¿Mm? Módulo 2, Alexis. ¿Sí? Estamos trabajando en los ciclos de vida para poder representar ese caso de uso. Yo he identificado requerimientos, ¿sí? Esos gráficos los tenés allí. Entonces, esa venta, para poder ejecutarse, tiene un comportamiento, y como bien decía Andrés allí, no la podría hacer si no tengo inclusiones, como por ejemplo poder seleccionar un producto, como por ejemplo poder calcular el importe de esa venta. Esas son inclusiones. Ahora, si yo debo registrarme como cliente y no estoy logueado con el código del cliente correspondiente, cuando quiero generar la venta, me pediría ese código, ese número. Y si no lo tengo o nunca me registré, me debo ir a registrar y luego continuar con la venta. Eso es lo que se conoce como una extensión, porque me estoy yendo del comportamiento normal para ejecutar otro caso y luego vuelvo en la ejecución de esto. ¿Sí? Bien, vuelvo sobre la presentación. Eso se los mencionaba como para entender dónde nos paramos. Si no, parecen un montón de nombres que no nos sirven de mucho. Especificación suplementaria. Esto que acabamos de definir. ¿Cómo hice ese relevamiento? ¿Qué busqué? ¿Qué encontré? ¿Cuáles son los atributos propios de ese requerimiento? Me debe permitir ver el producto, mostrarme 4 fotos del producto, me debe permitir comprar sin tener stock. Digo, ¿cuáles son los atributos que yo quiero? Quiero mostrar el nombre, quiero mostrar el peso, quiero mostrar la ubicación, quiero mostrar el color, ¿no? Atributos que pueden tener. Allí el glosario, terminología propia del negocio que yo puedo necesitar a partir de mi relevamiento, y los storyboards que se refieren a poder representar una historia en la que se comporta, ¿no? Como una pizarra del comportamiento de ese caso. ¿Sí? Eso se lo conoce como los storyboards. Muy asociado a las metodologías ágiles también. Bien, fíjense que todo esto que está haciendo es lo que nos permite complementar los desarrollos de visión, la documentación, mostrarme los deploy, etc. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas hasta acá? Ahora voy a abordar uno de estos puntos que está en la lectura 2 que habla de los requerimientos funcionales. Después del ciclo de vida, venimos con los requerimientos funcionales. ¿Sí? Después de los requerimientos funcionales, usted tenía el método que los abordé anteriormente para entender cómo llegamos a un requerimiento funcional. O no funcional. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Ninguna? Bueno. ¿Cómo hacemos para capturar los requerimientos? Bueno, estuvimos definiendo que una de esas técnicas eran las de entrevistas, encuestas, observaciones, etc. Sobre eso nos trabajamos. Y por otro lado, hablamos de modelarlo. Y una forma de modelarlo podría ser a partir de la identificación o diseño de prototipos, de los modelados de caso de uso,
Y esto nos va a permitir a nosotros empezar a entender y comprender. Ahora, ¿desde dónde viene todo eso? ¿Dónde los encontramos a todos esos requerimientos? Yo les quiero mostrar una diapo específica. ¿Sí? ¿Cómo identificamos estos requerimientos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo los clasifico? ¿Cómo los identifico? A través del análisis. A través del análisis, correcto, Luciano, y ahí nos empezamos a decir, bueno, estos son requerimientos del sistema, estos son requerimientos de dominio, como dice allí René, estos son requerimientos funcionales, estos son no funcionales, ¿sí? O sea, ¿qué queremos que haga el sistema? Por eso son requerimientos, todavía no lo hace, es qué va a hacer el sistema, y cómo queremos que eso se comporte. Los llevo al ejemplo. Miren, trabajemos sobre un ejemplo para que podamos comprender. Yo les traje este caso que habla de, por ejemplo, una empresa que se llama La Frutera, que tiene un sistema de comercialización de productos. Y ahí describe el proceso. Dice que el cliente llega al sector de ventas, donde es atendido por un vendedor, quien le toma el pedido en un formulario, a través de una nota de pedido, donde se registra la información del cliente. A veces el número, otras el nombre y el detalle de las mercaderías compradas, previa verificación del stock de las mismas. Código del artículo, cantidad, precio, si existiera alguna bonificación, también se registra. Este comprobante se confecciona por duplicado. Uno le queda al vendedor y el otro se entrega en facturación y cobros, en donde se confecciona la factura correspondiente. Se procede a cobrar y con la factura sellada. El cliente retira las mercaderías en depósito. Los productos son todos por bultos cerrados, ninguno es entregado en el sector de venta. Para entregar la mercadería al sector de depósito, controla la factura del cliente con el sistema a través de una pantalla, sella la factura como entregada y ve lo que hay en el sistema. El stock se actualiza en el proceso de facturación. ¿Qué hice ahí? Describí algo que relevé, algo que pregunté cómo era el comportamiento. ¿Lo podría graficar? Sí, por supuesto. Podría graficar el proceso. Podría utilizar herramientas, ¿sí? Como Visagi, por ejemplo. No sé si la conocen. Se las escribo por si a alguno le interesa. Visagi. Y está en la web.com. Ahí tienen como una herramienta online para hacer modelado de procesos, ¿sí? Yo con eso modelo un proceso. Con Lucidchart igual lo podemos utilizar, profe. ¿Cómo, Luciano? Lucidchart. Sí, también podría servir, correcto. Sí, sí. Miró también te podría servir. Bien. Bueno, a ver, ¿cuáles serían, de acuerdo a ese texto que tenemos ahí? Voy a achicar esto otro para que puedan ver más texto todavía y tengamos el espacio. Ahí está. ¿Cuáles serían para ustedes requerimientos funcionales de ese sistema? Ustedes en la lectura de módulo tienen un ejemplo de un requerimiento de dominio, un requerimiento de sistema, un requerimiento funcional, perdón, un requerimiento no funcional. Tienen ejemplos ahí, tienen tablas. Si lo han leído, tiene que salir muy fácil. Vamos. ¿Qué sería un requerimiento funcional de ese caso? Lo que hará el sistema, como me decía Andrés. ¿Les parece que el sistema permitirá registrar clientes? ¿Podría ser ese un caso de uso, perdón, un requerimiento funcional? Ahí me pone registrar usuarios. ¿Sería lo mismo registrar clientes, registrar usuarios? No sé si es mi señal, Oralia, por la duda, por lo que dice Daniel. Yo acá me veo con conexión buena, por las dudas. Ok, gracias Andrés. Bárbaro. Bien, entonces, ¿qué les parece? ¿Puede ser igual esto? ¿Sí? Sí, podría serlo. O no. ¿Está bien? Puede ser que yo tenga que registrar un usuario, donde es usuario del sistema,
donde tengo determinadas cuestiones o características puntuales, pero cuando tengo que hacer un registro de un cliente requiere de otro conjunto de atributos que tienen que estar perfectamente capturados. No es a lo mejor solamente un correo de acceso o un usuario que se registra por Gmail o por Facebook o por cualquiera de estas otras alternativas que tenemos normalmente, ¿no? Para conectarnos. Entonces, por allí el cliente requiere de un proceso diferente, de una interfaz diferente para darlo de alta. Entonces, podrían ser dos requerimientos funcionales. Y de vuelta ahí, un análisis adecuado con la captura de los requerimientos y el comportamiento es lo adecuado y lo correcto. Si no, entregamos mal el sistema. Bien, podría guardar, ahí me pone Luciano, historial de venta. Sí, excelente, eso sería una consecuencia posterior y vemos para qué nos serviría. Vamos, otro requerimiento funcional. Tienen 200 requerimientos funcionales en ese listadito. Vamos. Escriban y yo escribo acá. Escriban en el chat, yo lo paso para acá, me lo dicen, vamos. ¿Cuál es el más importante? El sistema debería permitir ¿qué? Alexis pone artículos por stock, registro de productos. Sí, vale registrar productos. Registrar productos. También es un requerimiento funcional, correcto. Vender, claro, como pone Claudio ahí en mayúsculas en onda grito, ¿no? Registrar la venta. Bien. Bien. Fíjense cómo empiezan a surgir cuestiones propias de ampliación del requerimiento. El registro de la venta, ¿sí? Registrar la venta, debe permitir, y esto muchas veces no lo solemos poner en el requerimiento funcional, sino en la ficha, del caso de uso te lo vamos a ver después en lecturas posteriores, en el módulo posterior, pero digo, debe permitir descontar el stock, calcular el impuesto o los impuestos, estoy simplificando, no debe permitir imprimirla. ¿Sí? Y en esto que fue el registro de productos, fíjense que ahí tienen que tener muy claro dos modelos. Uno es registrar el producto con sus características propias, sus atributos propios, tamaño, ubicación, peso, caja, lo que fuera. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese registro de productos requiere del ingreso de compras y del egreso a partir de la venta. Así como pusimos descontar el stock en la venta, el ingreso de los productos, como ponían por allí, es a partir del registro de la compra del producto. ¿Sí? Bien, a ver, los voy a leer un cachito ahí, se me pasaban algunos. Verificar si hay descuento, registro de productos, comprar, registrar el costo de compras, precio, utilidad. Bien, está bien, Claudio, eso de registro del costo de compras, te lo compro, lo pongo. No está especificado quizás en este módulo puntualmente, porque me metí en ventas, pero obviamente que sí estaría dentro del alcance de un sistema, sin lugar a dudas. La facturación lo permite. Bien, perfecto. Bueno, pregunto ahora, requerimientos no funcionales. ¿Cuáles podrían ser requerimientos no funcionales? ¿Qué les parece? Usabilidad, muy bien. ¿Y qué sería, por ejemplo, un requerimiento vinculado a la usabilidad, Matías? Acceso concurrente. Seguridad. Bien, bien. Bien, y ahí me voy a detener en un par de cositas que ustedes han escrito. Permítanme aclararles ahí algunos puntos. Esto que ponemos ahí, que sea fácil de usar, que va vinculado a la usabilidad. Cuidado, que es fácil. ¿Sí? Sino cuando tengamos que hacer la validación. Mi fácil no es lo mismo que el fácil del cliente. ¿Sí? Entonces, la importancia está en definir qué es facilidad, qué es la parte intuitiva. A veces hay normas que rigen eso. Puedo hablar de usabilidad para personas con discapacidades, que la plataforma sea accesible por personas con diferentes tipos de discapacidades y defino cuáles, porque no las cubro todas. ¿Sí? Y esas cosas tienen que estar embebidas dentro de ese requerimiento no funcional que va a complejizar o no algunas cuestiones de diseño propiamente dicho. Fernanda dice que sea multiplataforma, y ahí me permito
voy a escribirlo así, multiplataforma. Yo, por ejemplo, les pregunto, yo podría poner ahí que sea funcional en navegadores Chrome y navegador Edge. ¿Podría poner eso? ¿Qué parece? En Opera, en Safari. Ahí ya vamos, Luciano, sobre ese punto. ¿Qué les parece sobre lo de los navegadores que acabo de decir? Ahí lo leemos, Franco, el tuyo también. Me gusta el aporte. Y vamos a ver que hay distintas variables. Tengan cuidado en esto, fíjense por qué se los estoy diciendo, en cuanto a lo de multiplataforma y del navegador. Porque en esos requerimientos no funcionales, uno especifica lo de los navegadores, que corra sobre Chrome, sobre Opera, sobre Safari, sobre Edge, sobre Netscape. Bueno, ¿cómo se llama el otro Navigator que lo usaba? Pero lo importante son las versiones. Parece una soncera, una sondez, pero en realidad tienen que pensar que las versiones también es importante, porque yo después cuando hago las pruebas de testeo, yo valido que mi producto funcione en esta versión en adelante, o en esta versión para adelante, y no en las otras. No te puedo garantizar de que va a funcionar. Esto muchas veces ocurre cuando uno entrega clientes grandes, y nosotros trabajamos, como les decía, para veces con entregas a bancos, donde la funcionalidad del producto está probada, testeada y validada, certificada, de que corre sobre Edge, pero no sobre Chrome. Y si el cliente pide, pero quiero que corra en Chrome, es todo un esfuerzo adicional de desarrollo. ¿Está bien? O de ajuste, o de mejora, o de validaciones en muchos casos. Entonces es importante especificar eso con claridad. Cuando hablamos de acceso concurrente, ¿cuánto es un acceso concurrente válido para tu sistema? ¿5.000 usuarios simultáneos? ¿10.000 usuarios simultáneos? ¿3 usuarios simultáneos? ¿Sí? Muchas veces probamos en sistemas chicos, en equipos pequeños, y no hacemos estas pruebas de accesos concurrentes o pruebas de estrés. ¿No? Ya las vamos a ver, insisto, eso más adelante en el capítulo 4. Pero pensemos que ese acceso concurrente tiene que estar bien definido. Así como defino correctamente los requerimientos funcionales, requerimientos que van a ser sobre el sistema propiamente dicho, sobre lo que hace, también los no funcionales son restricciones importantes del comportamiento, tiempo de respuesta de una consulta, tiempo de inactividad de una sesión. Bien. El soporte al cliente podría venir por el lado más de la parte contractual de qué soporte voy a dar yo en el requerimiento ante nuevos bugs, cambios, mejoras o ajustes, ¿no? Guarda ahí que puede ser algo contractual, Fer. Quería ver algo que habían puesto en seguridad, eso era. ¿Estaría incluido distintas categorías de usuarios, pero que en ventas no modifiquen algo de depósito? Sí, Franco, y eso estaría en los funcionales, porque donde pusimos registrar usuarios, permisos y roles, deberíamos como complementarlo acá, cubriría lo que vos estás indicando, ¿no? Permisos y roles. Rol de administrador, rol de vendedor, rol de gerente de compra, y eso me habilita con permisos de modificación, ajuste o algunas funcionalidades propias del sistema. Y en este otro punto de la seguridad podría estar la automatización de los procesos de backupeo de las bases de datos, ¿sí? Algo que somos sujetos a estar atacados hoy en día por los distintos ransomware. Es muy importante, Córdoba sufrió un ataque muy importante en el Tribunal de Justicia, es importante de que yo tenga las restauraciones para poder levantar el sistema en minutos, en horas, a más tardar, ¿sí? Y eso es parte de estos criterios de seguridad que yo identifico, que no están como política interna de la funcionalidad, sino como no funcionalidad. Como por ejemplo, desde después que no tengan acceso a datos sensibles del cliente. Claro, Franco, eso estaría ahí. Registro de usuarios, permisos y roles. Yo ahí defino que los usuarios, rol, depósito, no pueden hacer tal cosa. Perfecto, Franco. Bien. Vuelvo para este lado. Eso que les estuve mostrando recién, simplemente a modo de ejemplo, acá estoy mostrando una ficha en la que se documentan los diferentes requerimientos. Fíjense que están divididos en muchos casos por una cuestión de orden, de identificación. Ese ordenamiento y esa clasificación de los requerimientos funcionales es subjetiva en función del analista. Digo, bueno, el módulo de gestión de inventario, ¿qué quiero que haga? ¿Qué me debe permitir? Mantener registro de todos los ingresos, registrar los ingresos de productos, conocer la cantidad de stock, etcétera, etcétera, etcétera.
y a la vez mantengo una nomenclatura coherente para mi sistema RF-GIN002. Ya estoy hablando de un sistema X, requerimiento funcional, RF, GIN, gestión inventarios, 0, 1, 2, 3, 4, son los distintos requerimientos que luego vamos a tener que hacer fuertemente con el UML, con el diagrama de colaboración, el diagrama de secuencia, la ficha de caso de uso, el prototipo, y todo eso lo tenemos nosotros en lo que es el módulo 3. Escalabilidad, así es, Alexis, es otro de los requerimientos de una funcionalidad que sea escalable, ¿no? Que permita agregarle nuevos módulos y complementarlos. Muchas veces lo decimos, pero después cuando vamos a la incorporación en las empresas tienen como múltiples sistemas incorporados y eso también complejiza. Bueno, si bien ustedes ya tienen dentro de la lectura 2 este concepto de plan de pruebas, fíjense que lo que está planteando es cómo va a ser el modelo, ¿sí? Y es lo que yo les decía cuando le hablaba del ciclo de vida. Ese testing no es que solamente se produce acá, en la ejecución de la prueba, sino que empiezo acá. ¿Cómo voy a diseñarla? ¿Cuáles son los casos que voy a probar? ¿Cómo voy a probar que esto funcione correctamente? ¿Y dónde sale esa info? Del análisis, ¿sí? Del requerimiento. Ahí se definen los criterios de aceptación, defino los casos de prueba, y ya cuando armo todo esto, recién acá empiezo a probar cuando tengo funcionalidades manejables, probables, ejecutables propiamente dichas, ¿sí? Y luego sí, la realización de ese informe de prueba en realidad es identificar todos los problemas que se fueron detectando e ir devolviendo al área correspondiente, porque no todo es una cuestión de problema de código, sino que pueden ser problemas de código, problemas de compatibilidad, problemas de criterios no funcionales no cubiertos o de análisis no documentados. Y esos son más críticos porque si el documento de análisis no lo tiene, el desarrollo no lo hizo, y yo debería validar si eso que estoy detectando como falla, como error en mi prueba, es realmente un error o es una no definición por parte del usuario. Ahí es como quedan grises que hay que cubrir muy bien para que se transformen en un blanco y negro, ¿no? Porque si no después esos son horas que no se cobran. Bueno, dejo de compartir mi pantalla. Ahí. Esto vamos a trabajar después cuando veamos la parte más de modelado que ustedes lo tienen en la lectura 3. Pero bueno, quiero responder consultas estos minutitos que nos quedan. Si vieron la lectura del módulo 2, háganme las preguntas que tengan. Yo seguí los conceptos del módulo, pero siempre bajándolos a un enfoque práctico. No van a fijar conceptos teóricos si no tienen la mirada práctica, ¿sí? Así que eso es importante. Vamos, pregunten, si no nos vamos a quedar mudos así 5 minutos. Rosario, ¿alguna pregunta? Rodolfo, Marianela, ¿dudas, preguntas? El resumen. Bien. Avanzamos en primera instancia, Daniel, con todo lo que son los ciclos de vida, ¿no? Dentro del sistema propiamente dicho, ¿cuál es el ciclo de vida de desarrollo? En eso veíamos las primeras diapositivas. Posteriormente abordamos las cuestiones propias de la documentación requerida en la etapa de análisis. ¿A partir de qué se hace? A partir de diferentes técnicas para poder modelar. Esas técnicas que mencionábamos, como la observación directa, como las entrevistas, como las encuestas, con ese tipo de documentación, te va a permitir empezar a modelar. ¿A partir de qué? Bueno, uno de los elementos que utilizamos, lo que empiezo a hacer es los requerimientos funcionales, no funcionales, eso me lleva a la identificación de los casos de uso, y así continúan otra serie de diagramas que no están dentro de esta lectura, pero que sí corresponden y pertenecen al cierre del análisis y a la continuidad del diseño, ¿no? Que es lo que yo les mencioné muy por arriba, porque están después,
los diagramas de colaboración, secuencia, el DER, el diagrama de FD y demás diagramas que uno incorpora. Diagrama de clase, por ejemplo. Perfecto, Rosario. La documentación de etapa de análisis tiene alguna genérica como para ver cómo se hace en la vida real. A ver, vida real. ¿Dónde está mi vida real? Déjenme que les comparto mi pantalla. Ahí, mira. Ahí te voy a compartir. Bueno, desde lo formal, desde ese documento de lanzamiento, tener en claro lo que yo quiero hacer, ¿no? El objetivo general y los objetivos específicos que yo quiero cubrir. Eso me permite identificar los objetivos propios del sistema. Un proyecto es más abarcativo, de organización. Después, en esta elicitación, como yo les decía que se denomina, uno captura estos datos y eso es el nivel de documentación necesaria para cada proyecto. Acá estoy documentando la actividad del cliente propiamente dicha, desde donde se van a desprender todos los requerimientos, ¿no? Ahí hay figuras, imágenes, tengo relevamientos de las cuestiones tecnológicas, de los equipamientos, de cómo es la conectividad, de qué arquitectura tienen, porque muchas veces me condiciona eso a cuestiones de solución, desde el lenguaje mismo. ¿Sí? Documentos que permiten identificar cómo se comporta en este modelo y cuál es la propuesta que vamos a llevar, o me debo ajustar a este modelo como maximización. ¿Sí? Después, los quiero llevar acá, esto no, requerimientos funcionales, acá hay una cuestión de propuestas, y déjenme que les muestre. Y ahí, por ejemplo, tenemos requerimientos funcionales y no funcionales identificados en ese módulo particularmente. Un requerimiento candidato es aquello que se propone para etapas futuras, ¿sí? Y a partir de allí empiezo a documentar los diagramas de caso de uso, que les mencionaba y les mostraba hace un ratito, y posteriormente empezamos a identificar las fichas, motivo que veremos más adelante y el resto de los diagramas. No sé si eso, Franco, un poquitito te responde a lo que estábamos visualizando. Documentación mediante encuestas y entrevistas, modelado, el moldeado del modelado con funcionales y no funcionales. Se presenta como un texto explicado en forma sencilla con gráficos de UML, por ejemplo. Ambos, Franco, puede ocurrir que en algunos casos tenemos alguna documentación simple y siempre buscamos la simplicidad, pero nos apoyamos mucho en esto de los casos de uso, nos apoyamos en la ficha más para una cuestión interna y un prototipo más para el usuario. Ahí, Claudio, ¿mandás algo ahí, técnicas? No hablaría de inventiva personal, sino de que vos tenés un conjunto de herramientas, que son estas de UML que estamos viendo y estas que te voy mencionando, y la realidad te lleva a que en determinadas complejidades que vos podés tener en el desarrollo de un sistema, aplicás más unas que otras, ¿sí? Esa es la realidad. Y en el módulo 3 vamos a hablar de agilidad, y dentro de la agilidad no es que dejamos de lado la documentación propia de estos diagramas, ¿sí? De los diagramas de colaboración, de secuencia, etcétera, sino que se complementan, pero solamente tomamos aquellos que más nos sirven, los que verdaderamente nos dan aporte. Por eso hablo de que uno debe ir ajustando. Hay técnicas mucho más rígidas, más duras, como normas, que te permiten o te definen cuáles son esas normativas de pasos. ¿Sí? La ISO apropiada del software te permite a vos definir ese conjunto de secuenciación. Bien, creo que estamos, Oralia, no sé si vos les habías pasado algo. Sí, les acabo de enviar las votaciones para que ellos participen. De verdad, profe, muchísimas gracias, jóvenes. Gracias a ustedes por la participación. Espero que estén bien. Nos vemos en la próxima clase el día miércoles. Traten por lo general, como yo les había dicho desde un inicio, no se queden solamente con un material que dan en el portal, sino que tienen que investigar y acepten como algo
complementario y nutritivo el material que les dan los docentes expertos. ¿Por qué? Porque son las personas que son capaces de darle mayor información, ¿ok? Entonces, en vez de solamente quedarnos con un material de lectura que vemos en un portal, vamos a aceptar información nueva. Eso es lo que va a hacer que el conocimiento de ustedes sea más amplio, ¿sí? Entonces, nos vemos el próximo martes, que digo, disculpen el error, de todas maneras ustedes tienen su agenda. Sí, el próximo martes va a ser repaso del módulo 1 y 2, ¿sí? Bueno, Así. profe, muchísimas gracias por su participación, jóvenes. Gracias a ustedes por haber venido el día de hoy. Que pasen una feliz y bendecida semana. Y nos vemos en las próximas clases, aquellos que ya tienen clases conmigo en otras materias, ¿sí? Gracias, Oralia. Muchísimas gracias a vos. Un Gracias. saludo a todos los chicos. Excelente semana para todos. Excelente. Gracias.